Vale, imagínate una cosa, imagínate que estás montando tu propia galería para quedarte con la gente, tus amigos expertos en arte, ¿no? Todos un poco flipados. Pero tú no tienes todo el espacio del mundo en la pinacoteca y tampoco tienes un ayudante pues que sea muy fortudo y que te pueda cargar con los cuadros. Así que tendrás que ser muy espabilado y muy bueno colocando los mejores cuadros para crear la mejor galería. Eso es lo que vas a hacer aquí en Art Society. Vas a entrar en la piel de un coleccionista de arte. Este juego creado por Mitch Wallace comprende de 2 a 4 jugadores mayores de 10 años y las partidas duran entre media hora y la horita completa. Así que a ver qué tal eres en el Tetris de los cuadros y qué tal queda tu galería. Mirad, ya tengo montada un poquito cómo va a ser la partida, os voy a explicar cómo son los componentes, qué haremos con cada uno de ellos, dónde los colocaremos. No os voy a decir que sea fácil, porque había girado la caja y se me había ido todo, no os diré a dónde. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae este Art Society. Para empezar, veis que la caja lleva este compartimento aterciopelado, con bien de estilo, donde encontramos cartas, losetas de cuadro. Por un lado tienen un valor, en este caso pues un 5, también tienen una dimensión diferente según el de esto, y además también tienen pues un dibujito con su marco y un icono aquí que marca qué tipo de cuadro es, luego lo veremos en profundidad. Pero por ejemplo con el mismo número puede haber en varios tamaños, pues este 5 y este 5, ¿vale? Porque esto luego lo tendremos que colocar en nuestra galería. Después también tenemos las fichas, las losetas de objetos de decoración, que son estas de aquí, que tienen una función un poquito distinta y que dejaremos así amontonaditas. Tenemos también las fichas de valor, las dejaremos cerca de nuestro tablero de museo. En el tablero de museo o alrededores también tendremos estas fichas de prestigio, que nos indican cada uno de los tipos de cuadros que hay en la partida. Cada jugador se hará con un tablero personal donde tendremos nuestra zona de galería, tendremos a un ayudante y también tendremos una decoración bastante chula, la verdad que son muy bonitos, es muy bonito este juego. También repartiremos a cada uno de los jugadores una carta donde tendremos un resumen de las reglas y también un resumen de la puntuación. Tendremos nuestro mazo de cartas de puja, que veis que es literalmente las típicas las típicas paletillas de pujar en las galerías de arte y demás. Tendremos este mazo que marcará, tampoco es exactamente jugador inicial, nos marcaría quién es el subastador, ¿vale? Luego veremos cuál es la acción del subastador exactamente. Tendremos una serie de losetas iniciales que lo que haremos será barajarlas y repartir de forma aleatoria a los jugadores y la que no utilicemos quedará fuera. Y con este cuadro inicial pues lo tenemos que colocar en el centro, tapando esto de aquí. Bueno, tampoco es el centro exactamente. Se va tapando esto de aquí, ¿vale? Podremos tapar una de estas estrellitas, podemos tapar una de las estrellitas, podemos tapar las dos, ¿vale? Esta sería la forma de colocarlos, con la esquina superior de esta manera. Yo lo voy a colocar aquí en el centro, ¿vale? Cada uno lo colocará en su espacio y también repartiremos estas cartas de puja que no son de nadie, ¿vale? Que cada uno de los jugadores también comenzará con una de forma aleatoria, no sabemos qué número es, y a mí me ha tocado el 3, esto pues dictará X cosas cuando comencemos a jugar. Entonces, cuando ya tengamos todo esto así colocado, enseñaremos nuestras cartas de puja de color blanco y el que tenga el menor número, pues en este caso sería mi jugador de la derecha, que tiene un 2 en su carta de puja, será el subastador. El subastador se quedará con este mazo y además también elegirá algunos cuadros para hacer una subasta. Entonces, pues elegirá tantos cuadros como jugadores más uno, pues si fuéramos 3, elegiría 4 cuadros, se pondrán en la zona de subasta, ya se comenzarán las subastas y estos cuadros los colocaremos en nuestra zona o irán al museo, etcétera, etcétera. Veréis que Art Society tiene 5 fases, así que vamos a ver cuáles son y en qué consiste cada una. De acuerdo, pues ¿cómo se juega? Jugaremos a lo largo de varias rondas, las cuales tienen 5 fases distintas, cada ronda 5 fases. Estas fases serán preparar la subasta, pujar y adquirir cuadros, colgar los cuadros, ¿vale?
incrementar, es decir, involucrar, bueno, whatever, incrementar el prestigio de los cuadros y el final de la partida. O sea, preparar la subasta, pujar, colgar los cuadros, incrementar el prestigio de algunos cuadros y eso, el final de la partida. ¿Cómo se prepara la subasta? Pues el que tiene la puja menor, en este caso la puja inicial, se hará con este mazo de aquí. Y, bueno, para marcar que es el subastador. Y entonces lo que hará será elegir cuadros de la galería que pues, a él le vaya bien o para fastidiar a otro, lo que sea, porque lo único que verá será el tamaño de los cuadros, o sea, lo que ocupará después aquí, y también el valor de esos cuadros. Puede repetir valores, no hay ningún problema, y siempre tendré que coger la misma cantidad de cuadros que de jugadores más uno. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Colocará, bueno, no sé, por ejemplo, este de valor 6, este de valor 6, este de valor 7 y uno de valor 8, ¿vale? Somos 3 jugadores, 3 cuadros más uno extra. Y después marcará así los cuadros, los pondrá bajo estas pestañitas para indicar su valor. Pues en este caso lo hará así. Vale, este tiene un valor de 7, este tiene un valor de 6. ¿Por qué hacemos esto? Básicamente porque ahora les vamos a dar la vuelta a los cuadros y si no ya no sabríamos qué valor tienen. Esto es importante para puntuar después. Así que giramos los cuadros, los dejamos a la vista de todos los jugadores y entonces, una vez preparada la subasta, pasaríamos a la siguiente fase, la de puja. En esta fase de puja todos los jugadores pujarán, valga la redundancia. Entonces, de nuestra baraja de pujas decidiremos pues hasta qué punto queremos arriesgar. Quizá al principio de la partida no hace falta arriesgar tanto, así que a lo mejor hacemos una puja más baja porque tenemos más espacio y a lo mejor al final pues tendremos que guardarnos pujas altas para poder hacernos con esos cuadros, porque el funcionamiento es un poco este. Tú harás tu puja, la jugarás encima de la última carta de puja que hayas jugado, en este caso solo tenemos la inicial, ¿vale? Todos harán su puja. Si tu puja es la mayor, elegirás antes cuadros, si es la menor, elegirás el último, ¿vale? Iremos en este orden, pues de mayor puja a menor al momento de elegir los cuadros. Entonces, veremos qué opciones hay aquí, seleccionaremos el cuadro que nos interese y lo iremos a colocar en nuestra galería, en nuestra pinacoteca. Con respecto a esto de pujar, algunas cositas. Pujaremos con las cartas primero boca abajo y luego las giraremos todos a la vez. Luego haremos esto, que el que tenga la mayor puja elige antes que los demás. Pero aunque tengas la mayor puja, no es que tengas que colocar el cuadro y ya está. Tú puedes comprobar un poquito, se me ha caído. Si te interesa ese cuadro, ver si tienes espacio suficiente. A lo mejor no lo tenías tan claro cuando has dicho que querías ese. Entonces, eso lo podrás probar a colocar y demás. Y no significa que te tengas que quedar con él. O sea, lo puedes probar, no convencerte y decir, ay no, prefiero otro. Entonces elegirás otro, ¿no? Siempre tendrás como más opciones de elegir otros cuadros y de probarlos si tienes la puja más grande. O sea, que esto está bien saberlo. Y el siguiente subastador, que será el de la puja más baja, no podrá sacar una nueva ronda de cuadros hasta que todos hayan elegido. Por cierto, por supuesto, el subastador también puja. Así que vamos a ver cómo se colocan los cuadros. La colocación es muy sencilla. Simplemente tienen que estar pues, de esta manera, ocupando los espacios dentro de la cuadrícula, ¿vale? Tienen que estar siempre en contacto con el cuadro anterior. Esto significa no en contacto así, sino en contacto con una pared completa, ya sea de una forma u otra. Y luego siempre deben estar posicionados de la misma forma, o sea, no podemos torcer este cuadro, no podemos... Si este cuadro tiene esta orientación, según su dibujo, según el marco, etcétera, no podemos girarlo así porque nos conviene más. Siempre lo tendremos que colocar de la forma que nos indica el propio cuadro. Y evidentemente tiene que estar completamente dentro de la cuadrícula, o sea, no podremos de repente colocar un cuadro aquí, pero bueno, estas cosas son un poco de sentido común, ¿vale? Otra cosa que podemos tener en cuenta a la hora de colocar los cuadros, pero esto ya es más a nivel de estrategia de hacer puntos, es, bueno, dos cosas. Por un lado, el diseño del marco. El diseño del marco siempre querremos tener cuantos más cuadros con el mismo marco juntos, mejor. Porque esto se considera fancy, elegante, entonces nos dará pues unos bonificadores que son estas fichas de aquí, los objetos decorativos, digamos. Son un poquito más pequeños y los podremos meter en huecos donde no caben la mayoría de los cuadros.
Entonces, ¿cómo funciona esto? Imaginemos que tenemos un cuadro con este diseño y añadimos otro en este turno. Bueno, pues podremos coger un objeto con el valor de los cuadros que tengamos puestos anteriormente con ese marco. En este caso, anteriormente hasta loseta tengo puesto un marco igual, entonces pillaré uno de estos objetos con un valor 1. Si yo tuviera esto así, es mi turno, y de repente meto este otro marco aquí, entonces pillaría un objeto decorativo con valor 2, porque no contaríamos la última loseta, sino las anteriores que tenemos con el mismo marco. Así que pillaríamos este objeto decorativo. Ya os digo que va muy bien para estos huequitos un poquito insoportables que se quedan por ahí por el medio, ¿vale? Pero además también tendremos que tener en cuenta el tipo de pintura que es. Hay 4 tipos. Puede ser una pintura urbana, un bodegón, un paisaje o un retrato. Aquí tenemos esos mismos iconos, ¿verdad? Si os fijáis, están en los cuadros y también están en esta parte de aquí. Cuando los coloquemos, no molará mucho juntar por tipografías de cuadros. Sí mola juntar por marco, no mola juntar por tipo de cuadro. Si de repente tuviéramos 2 edificios juntos, al final no puntuarían estos edificios, ¿vale? 2 edificios, 2 de urbano, digamos, no puntuarían al final. O sea que siempre intentaremos que estén un poco separados para hacerlo todo un pelín más complicado. Bueno, así iremos colocando los cuadros, ¿vale? Y habrá un momento, puede ser que un cuadro en específico nos lo tengamos un poco que comer porque no nos quepa. Entonces, cosas que podremos hacer con este tema de la colocación, un poco cuando se vuelve ya más compleja. Para empezar, si nosotros le hemos dejado un cuadro a nuestro asistente, ¿vale? Que solo podrá tener uno y que estos cuadros que se quedan aquí al final de la partida no puntúan, por cierto. Y nosotros hemos pillado otro cuadro, algo que podemos hacer es intercambiar estos cuadros, ¿vale? Podríamos dejarle este a nuestro asistente que acabamos de pillar y colocar el que tenía él. También podríamos colocarlo los dos. Podría colocar este por un lado, no sé, aquí por ejemplo, y colocar este inmediatamente después. Pero si no tengo espacio para nada de esto, también podría intercambiar el cuadro que acabo de pillar por uno de las cámaras del museo, que son estos cuadros que tendremos aquí alrededor. Ahora os explicaré cómo llegan aquí estos cuadros, ¿vale? Podríamos intercambiar este por uno de estos. En este caso me lo ha solucionado en la papeleta, pero puede ser que tampoco puedas hacer esto. Entonces, ¿qué sucede? Dejaríamos el cuadro que acabamos de pillar como un excedente, lo dejaríamos fuera del tablero y nos haríamos con una ficha de objeto de valor 1 que colocaríamos pues, en cualquier hueco donde necesitáramos ponerla. Esto está muy bien, pero dejar cuadros de excedentes nos dará una serie de consecuencias que pueden ser un poco negativas. Por un lado, al final de la partida, cada cuadro excedente nos quitará 2 puntos y además, cuando un jugador tenga 2 cuadros excedentes al lado de su tablero, se avecinará el final de la partida, ¿vale? Aquí empezaremos a activar lo que es el final de la partida, así que todo se puede acelerar mucho, tenedlo en cuenta. Y esto es más o menos todo con respecto a la fase de colgar cuadros. Bueno, ya veis que hay cositas, pero en realidad, una vez que más o menos sabes cómo funciona, es sencillo. Llegaríamos a la fase de incrementar prestigio, y aquí es donde voy a explicar qué hacen estos cuadros aquí. Vale, bueno, voy a volver a colocar este que igual ayuda para el ejemplo. Como os dije antes, cuando se prepara la subasta siempre nos haremos con un cuadro más del número de jugadores. Esos cuadros que quedan fuera irán al museo y los dejaremos al lado del color que corresponda con la categoría de cuadro. Pues en este caso los retratos tienen este color como rojo, naranja, coral, y entonces los pondremos aquí al ladito y los iremos amontonando aquí. Los cuadros que vayan al museo se revalorizarán, porque claro, verlo en un museo mola mucho más, entonces se pondrán más de moda. Esto para el lore del juego, ¿no? Se pondrán más de moda, tendrán más valor y por lo tanto darán más puntos al final de la partida al jugador que tenga más de ese tipo. Entonces, estos cuadros que han quedado fuera de esta subasta van al museo, veremos qué valor tienen, para esto también es importante el valor este de la parte posterior de la loseta, en este caso un 5, ¿vale? Y entonces avanzaremos hasta darle un 5 de valor a los retratos, en este caso un paisaje urbano. Ah, mira, pues también un 5, me sirve para otro ejemplo. Entonces avanzaremos hasta el 5, pero si 2 losetas
del tipo de cuadro tienen el mismo valor, la última en ser colocada avanzaría hacia atrás, ¿vale? Se pondrá un huequito más atrás donde se pueda colocar. Entonces, así irán pillando valor este tipo de cuadros. Luego, los que tengan más valor multiplicarán de una forma distinta, etcétera, etcétera. Y también los cuadros que hayan sido intercambiados por los jugadores con el museo no cambiarán el valor del prestigio de estas obras, ¿vale? Solo lo haremos con las obras que vengan directamente de la subasta. Y con esto pasaremos al final de la ronda. Llegaremos al final de la ronda cuando algún jugador haya llenado completamente su pinacoteca, toda, entera, cada hueco, ¿vale? Cuando alguno de los jugadores tenga 2 cuadros de excedente y también cuando todos los jugadores hayan jugado todas sus cartas de puja. Ahí será cuando llegaremos al final de la ronda, recuento de puntos, etcétera, etcétera. Lo primero que haremos será ver qué valor tienen los cuadros para ver cómo tendrán que puntuarse los nuestros. Bueno, voy a inventármelo, ¿vale? Vamos a poner que esto está así. Entonces, ¿qué sucederá? Veremos cuál tiene más valor, más prestigio. En este caso son los retratos. Los colocaremos entonces en esta zona de aquí, para indicar que los cuadros que sean retratos se multiplicarán por 5, así que tendrá más valor. Luego sería, pues en este caso, el paisaje urbano. Se coloca aquí, se multiplican por 4 los puntos, aquí se multiplican por 3 y aquí se multiplican por 2, de más a menos prestigio. Y entonces pasaríamos a contar los puntos. Hay varias formas de puntuar, ¿vale? La primera es por prestigio. Entonces, veremos cuántos tipos de cada cuadro tenemos y qué prestigio tienen esos cuadros y multiplicaremos. Un ejemplo. Tenemos un retrato en nuestra zona. Vamos a suponer que solo tenemos un retrato que puntúe en toda nuestra zona. Pues multiplicaremos ese retrato por el valor de los retratos, que es 5, así que 1 por 5. Si tuviéramos 2 retratos, sería 2 por 5. A esto no podemos sumarle los cuadros que sean fruto de un desliz, le llaman en el reglamento, que son estos cuadros que están en contacto y son del mismo tipo. Por ejemplo, si yo tengo este cuadro urbano en contacto con este cuadro urbano, no puntuarán. Pero si yo lo tengo separado, entonces sí, multiplicaré en este caso los 2 cuadros de tipo urbano que tengo por el valor de los cuadros urbanos, el prestigio de los cuadros urbanos, que en este caso es 4. Multiplicaremos 2 por 4. Luego también haremos puntos por los objetos decorativos, por ejemplo estos de aquí, que el valor nos indicará, los puntos nos lo indicarán estos escudos de aquí. Pueden ser, como os decía, de 3, de 2 o de 1, ¿vale? También tendremos puntos extra por los cuadros que estén dentro de la zona de visión. La zona de visión se supone que es como la que te queda más cerca de los ojos, ¿no? Que depende de si eres bajito, bajita como yo, o si eres más alto, pero bueno, se sitúa por aquí. Entonces los cuadros que estén en esa zona nos darán 3 puntos más. También nos dará puntos llenar toda la pinacoteca. Si consiguiéramos llenar cada esquinita, cada hueco, cada rincón, tendríamos 5 puntos extra al final de la partida. Nos haríamos con una de estas fichas de aquí. Bueno, yo me haría con la de mi color, ¿vale? Pero esto da igual. Con una de estas fichas de aquí. Y restaremos puntos por las esquinas que no estén cubiertas, que como veis ya nos indica aquí, restaremos menos 2 puntos. Y también restaremos menos 2 puntos por cada cuadro que nos haya quedado como excedente. Bueno, como veis, hemos entrado mucho en detalle en todos los temas del juego, en la colocación, en la puntuación, etcétera, etcétera, pero realmente es un juego muy sencillo de comprender porque sigue bastante bien esta historia, este lore, esta temática de los cuadros, con la revalorización en el museo, con esta pared llena de cuadros chulísimos, con la forma de puntuar, etcétera, etcétera. Con las cuadros que están a la vista, es que esto es muy divertido, en plan, están a la vista, da más puntos, ¿no? Bueno, yo creo que está muy bien tematizado, es un cuadro, ya estoy, bueno, estoy de museo, es un juego precioso, o sea, bueno, ya lo dije con el Sushi Go, dije, ¿me regalan este juego? Y digo, sí, pues es que me regalan este juego y digo, sí, porque es que es precioso, una maravilla. Como regalo te quedas con la peña, en tu ludoteca no puede faltar y yo quiero saber si lo has jugado y qué te parece, me lo dices en comentarios, ¿vale? Y nos vemos en el próximo tutorial.